Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Matías Saurich y quiero darte la bienvenida a este podcast. Hemos transformado el mensaje del domingo en un nuevo formato, un formato que esperamos que también sea de bendición a tu vida. Y si es así, te invitamos a que lo puedas compartir con todos tus amigos. Bienvenidos. Hay una palabra que quiero compartir con ustedes, que es algo que Dios trabajó fuertemente en mi vida estos días atrás, ¿sí? Estos días atrás fueron días difíciles, de mucha preocupación, podría decir. Pienso que hay situaciones que no las entendemos a veces. No sé si le ha pasado esto, pero a veces nos vemos enfrentados a circunstancias en nuestras vidas que no las entendemos. Y siempre surge esta pregunta y es el ¿por qué? ¿Por qué Dios? ¿Sí? Y creo que la pregunta siempre se la hacemos primero a Dios, o es como nuestro punto directo, ¿no? ¿A quién le podríamos preguntar, no? ¿Quién nos podría dar respuestas cuando la gente no nos puede dar respuestas a situaciones que nos pasan? Lo que hacemos ya no es mirar a los costados, sino mirar al cielo y decir, Dios, ¿por qué? Y hay algunas situaciones que a veces vivimos que son responsabilidad nuestra, ¿sí? Son responsabilidad nuestra. He escuchado muchas veces porque me he quejado yo también y le he echado la culpa al diablo, ¿no? Entonces de pronto viene alguien y tuvo mano larga en el trabajo y tomó lo que no tenía que tomar, lo despiden y dice, diablo inmundo que me sacó el trabajo. No, el diablo no te sacó el trabajo, fuiste vos, que por tus acciones, malas acciones, hay un precio a pagar. Todas nuestras decisiones y nuestras acciones tienen una consecuencia positiva o negativa. Yo no le puedo echar la culpa al diablo de cosas que hice yo. De última, Satanás aprovechará la situación para condenarnos, para hacernos sentir mal, etcétera, etcétera. Pero hay de las otras, de las cuales nosotros no somos responsables. Hay situaciones que nos pasan en la vida que van más allá de lo que nosotros podamos haber o no hecho, ¿sí? Por ejemplo, estoy en mi trabajo y quizás soy jefe, soy patrón y tengo una compañía con otra persona, con un hermano de sangre, con algún familiar, amigo. Tenemos una sociedad y de pronto esta persona en quien yo confiaba todo me falla, hace cosas por detrás a tal punto que yo pierdo todo lo que tenía y me engaña, ¿no? Esa circunstancia tiene que ver con algo externo de lo cual yo no soy responsable, pero que me duele a mí. Un despido, por ejemplo, cuando te llaman a la oficina y te dan la carta de despido, el jefe te dice, mira, ya no podemos sostenerte más económicamente, la circunstancia está difícil y de pronto te topás con una situación de la cual vos no sos responsable. Es externa, pero te golpea. Un diagnóstico. Cuando de pronto nos encontramos enfrentados a esta dura situación de que el médico, el doctor nos diga, mirá, hemos encontrado un tumor maligno, te queda un mes. No es que yo lo busqué, nadie busca ese tipo de cosas, pero pasan. Una pérdida material, familiar, yo no lo busqué, no soy responsable de eso, pero pasa. Y por último, hay miles de ejemplos más, podríamos nombrar, pero pensaba en la pandemia. ¿Cuántos buscaron la pandemia? Nadie. Y miren, si hay algo por lo cual yo me he quejado este último tiempo fue por la pandemia. Principalmente porque soy pastor. Miren, si ya era para mí un desafío iniciar el pastorado, doble desafío fue con pandemia, porque con lo que yo ya no sabía cómo era esto de ser pastor, con pandemia menos. Con esto que nos cortan las actividades, que volvamos, que vamos, que venimos. El año pasado fue un año muy difícil y este año lo sigue siendo. Entonces, si yo habré renegado por algo desde el año pasado a este, fue por la pandemia. Y yo le decía al Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí ahora que yo estoy en este punto? Y de estar
no poder organizar cosas a largo plazo porque de pronto el gobierno nos corta todo y tenemos que cortar actividades, o de pronto por fuerzas mayores tenemos que suspender como lo hicimos estos días atrás. Y digo, ¿por qué? Cuando de pronto estoy charlando con muchos amigos y estoy en muchos grupos de WhatsApp, y una vez a la semana seguramente alguna persona en un grupo de WhatsApp pone: oren por favor por papá, oren por mamá, porque lo llevaron de urgencia, está con COVID. Y me he topado con la realidad de que muchos amigos muy cercanos se han tenido que enfrentar a esta situación de pérdidas. Y estos días atrás, cuando nosotros estábamos con COVID, como yo decía en el video que subimos estos días atrás, yo pensé que la iba a llevar de taquito el COVID, ¿no? Porque Pablo lo llevó bastante bien, tuvo ahí algunos síntomas, Ian también. Entonces dije, bueno, si ellos la llevaron bien, yo también, ¿no? Supongo que tenemos, somos hermanos, somos jóvenes, qué sé yo. Me pegó ese COVID de una manera que me deshidraté por la fiebre, me tuvieron que meter suero, medicamentos vía intravenosa. Hace años que yo no me inyectaba un suero, a tal punto de que me dolía todo el cuerpo, pero yo no estaba tan preocupado por mí, estaba más bien preocupado por mi papá, porque mi papá ya estaba en el día 11, 12 y seguía con fiebre, con tos, y resulta que tenía una neumonía bilateral y no nos habíamos dado cuenta. Y resulta que a él también lo tomó de una manera, y escucharlo toser, si bien uno confía en el Señor y uno ora y uno dice: Señor, vos estás al control, vas a tener una obra de sanidad, pero ¿y si no? ¿Y si el tiempo de mi papá límite era la semana pasada? Entonces me hacía muchas preguntas y he visto, en las noticias habrán visto seguramente a chicos incluso más jóvenes que yo, más jóvenes, menores a 23 años, gente de 30 y pico, deportistas, gente que quizás no tenía una enfermedad de base, pero que perdió la vida a causa de esta enfermedad. Entonces, hay circunstancias en la vida que a veces nos pegan de tal manera que desearíamos que Dios pasara de nosotros eso. Desearíamos decirle: Señor, ¿puedes pasar esta copa de mí? Desearía que esto lo saques. Y yo le puse de título a este mensaje: otra copa, por favor. Otra copa. Porque en la vida muchas veces podemos encontrarnos con circunstancias buenas, esos golpes de suerte, podríamos decirle a veces, aunque no creemos en la suerte, pero en la jerga popular, ¿no? Esas situaciones buenas que surgen, el nacimiento de un niño, una puerta laboral, pero a veces en la copa que nos estamos tomando en la vida nos encontramos con algunos tragos amargos que empiezan a todo lo puro, lo bueno, lo que era satisfactorio en la vida, transformarlo en algo totalmente amargo, oscuro. Y yo quiero hablar puntualmente de esto, ¿sí? De cuando nos enfrentamos a estas circunstancias que no fueron nuestra culpa, pero no las entendemos. Y quizás vos decís: bueno, yo no estoy viviendo algo difícil, pero en la vida nadie está exento de estas cosas, ¿sí? Siempre digo que hay una tendencia, como decía al principio, a culpar al diablo de lo malo, ¿no? Pero si es Dios en realidad quien está permitiendo ciertas circunstancias, es como que nos resulta difícil pensar en un Dios que es bueno, que es amor y que nos ama, permitiendo que hayan circunstancias difíciles en nuestra vida. Es difícil pensar en eso, ¿no? Estos días atrás estuve grabando un video para un podcast en internet, que la consigna que yo tenía que responder era: si Dios es tan bueno, ¿por qué a veces la pasamos mal? ¿Por qué a veces sufrimos? Si Dios es tan bueno. Y siempre recordamos este versículo que nos dice: para quienes amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero ¿cómo una muerte puede ayudarme a bien? ¿Cómo una enfermedad puede ayudarme a bien? ¿Cómo un engaño puede ayudarme a bien? ¿Cómo afrontar el duro proceso de un divorcio puede ayudarme a bien? ¿Cómo?
viendo en la Biblia, observo mucha gente que probablemente le dijo a Dios: ¿podés sacar esta copa? ¿Podés pasar esta copa de mí? Pienso en un Moisés, por ejemplo. Moisés, un israelita, que todos conocemos la historia, fue soltado por su mamá en una canastita, ¿no?, por el agua, hasta que la encontró la hija del faraón, y lo adoptó, ¿no? ¿Por qué? Porque los egipcios estaban matando a todos los niños israelitas. Entonces Moisés pasa 40 años de su vida siendo un príncipe. Le iba bien, a Moisés le iba bien. Tenía todo lo que él quería, tenía buena reputación, tenía fama, tenía placeres, tenía lujos. Estaba con el faraón, estaba en lo más alto. Pero de pronto Moisés se encuentra a alguien torturando, a un egipcio torturando a un israelita, y va Moisés y lo mata a este israelita, y esto sale a la luz. ¿A dónde se va Moisés? De estar en el palacio, de estar en las pirámides, podríamos decirle, al desierto, en donde pasó 40 años más. 40 años más en el desierto, ¿haciendo qué? Cuidando ovejas. Y quizás él le podría decir a Dios o preguntarle a Dios: Dios, si yo hice algo bueno, defendí a alguien de nuestro pueblo, ¿por qué permitís que ahora esté 40 años en el desierto, lejos de todo lo bueno que yo conocía? Otra persona, José. José creo que sería un ejemplo por excelencia. Un muchacho que, atrapado por la envidia de sus hermanos, es vendido. Encima le dicen al papá de José que José murió atacado por un animal salvaje, y agarran su túnica de colores, lo cual desencadenó la envidia de los hermanos. La manchan con sangre y dicen: papá, José murió. Y el papá creyó toda su vida eso. José es vendido por sus propios hermanos. Gracias a Dios, creo que ninguno de nosotros fuimos vendidos por algún hermano nuestro de sangre, porque eso sería fácilmente denunciable, es delito. Pero él fue vendido, fue entregado. ¿Dónde terminó? Nuevamente con los egipcios. Entonces, cuando las cosas empezaron a funcionar, porque por ahí se ganó la confianza de Potifar, quien era el gobernador, la yarará de la esposa de Potifar le tendió una trampa a José. ¿Por qué? Porque la esposa de Potifar quería acostarse con José. Entonces José, obviamente obediente al Señor y respetando sus principios, se negó. ¿Qué hizo esta mujer? Se hizo la víctima, como dicen en internet. Se hizo la víctima. ¿Y qué hizo Potifar? Obviamente le va a creer a su mujer, no le va a creer a este muchacho que es un esclavo. ¿A dónde lo mandó a José? A la cárcel. Imagínense estar en la situación de José, decirle: che, no pego una en la vida yo. Cuando pensaba que todo iba bien, mis hermanos. Cuando más o menos me recuperé eso, que empecé a tener confianza con Potifar, a la cárcel. No pego una. Pienso en otra persona, pienso en Esther. Esther, la reina Esther, está en una disyuntiva, en un punto medio. En ella estaba la presión de tener que salvar a su pueblo delante del rey, que por un edicto iban a matarlos a todos, a los israelitas. Nuevamente esta mujer se ve enfrentada a esta circunstancia de presión, donde podría decir: Dios, que esta decisión no está en mí, porque sabía que enfrentarse al rey era que podía matarla. Nadie podía acercarse al rey a menos que el rey lo llame. Pero por otro lado veía que al pueblo lo iban a matar. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Otro, Pablo, dice que había un aguijón en su carne. Este aguijón no se sabe a ciencia cierta qué era, si era enfermedad, si era un pecado. Algo había que a él le dolía, porque lo describe como un aguijón. ¿A cuánto le ha picado una avispa acá? Peor si somos alérgicos. Ahí estamos en el horno, hinchado como una batata quedamos. Es doloroso, pero imagínense que Pablo manifestaba y decía: siento como que esto está todo el tiempo picándome. Es un aguijón en mi carne. 3 veces le pedí a Dios que me lo quitara, y Dios no se lo quitó. Y por último pienso en Jesús. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 26.
versículo 36 al 39. Yo lo voy a leer en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, pero está bueno que estos capítulos lo lean en sus casas, en la versión que tengan, para profundizarlos un poquito más. Mateo 26, del 36 al 39, dice lo siguiente, 26 del 36 al 39. Entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado Getsemaní y dijo: siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó, dice, a afligirse y a angustiarse. Les dijo: mi alma, Jesús dice esto, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más, se inclinó rostro en tierra mientras oraba y decía: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Dice que él sentía tanto dolor y angustia hasta sentir morir. En otra versión dice: tengo ganas de morirme. A ese punto Jesús lo decía. Porque él sabía que dentro de unas horas iba a venir Judas, lo iba a entregar y a partir de ahí iba a empezar todo el sufrimiento. Y dice que era tanto su carga, su sufrimiento, que los vasos sanguíneos empezaban a explotar y es por eso que él sudaba sangre. Creo que nadie llegó acá al momento depresivo de angustia que nos sangre los brazos, la piel. Ese era el nivel de presión que tenía Jesús. Porque Jesús sabía que la copa que él tenía que tomar horas después iba a ser muy amarga, muy dolorosa. En todos ellos hay tragos amargos. Pero ¿saben qué? En medio de todos estos procesos difíciles, yo veo un Dios que tenía un plan bajo la manga. A un Dios de que no pasaba desapercibido el sufrimiento de su hijo o de su hija. Él tenía un truco todavía bajo la manga. Y es lo siguiente, de que, en primer lugar, Moisés, estábamos hablando de Moisés en principio, él pasó 40 años en el desierto cuidando ovejas, pero que esto lo preparó para poder guiar durante 40 años más a un pueblo que a veces se comportaban como ovejas. ¿Me explico? Moisés podría haberse quejado con Dios y haberle dicho a Dios, y quizás se lo dijo: mira Dios, estoy cansado de este tiempo, 40 años en el mismo lugar. Pero fue el tiempo preciso que Dios necesitó para trabajar el corazón de Moisés y para que Moisés tenga la sabiduría para guiar a un pueblo, sacarlo de la esclavitud de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Moisés tuvo que lidiar muchos días con ovejas, con cabras, ir corriendo atrás de una cantidad de cabras. Pero esto lo preparó a él para que 40 años después, con un pueblo rebelde, él sepa cómo guiarlos, cómo manejarlos, cómo llevarlos. José, que fue vendido, engañado y preso. Estas situaciones a José lo llevaron a ser sensible a la voz de Dios, a ser un buen administrador y salvar a Egipto y a su familia de la hambruna. Lo que parecía horrible en la vida de José fue parte del proceso de Dios para preparación. El tiempo que estuvo en la cárcel, él fue un buen administrador, supo cómo manejarse. Fue sensible a la voz de Dios porque tuvo revelación de sueños, pasó tiempo de intimidad con Dios y esto le permitió, esta historia que por ahí muchos de nosotros conocemos, durante 7 años de vacas gordas, llenar los graneros donde había mucha abundancia para preparar al pueblo para los 7 años de hambruna. Veo a la reina Esther, quien estaba presionada y quien el pueblo dependía de ella, situación que la llevó a ser valiente, a encarar al rey, sacar a luz quiénes eran los impostores dentro del palacio y salvar a miles de judíos. Ella podría decir: Señor, aparta de mí esta copa, esta decisión, es muy difícil para mí. Pero fue valiente, esto procesó su vida, le hizo una mujer valiente para traer libertad a un pueblo. La vida de Pablo, quien tenía el aguijón en la carne, pero tener el aguijón en la carne le permitió a Pablo ser una persona humilde,
Porque dice Pablo, si yo tuviera de qué enorgullecerme, tengo muchas cosas. El tipo tenía conocimiento, era famoso, pero ese aguijón en la carne hacía que él sea una persona humilde. Y a través de la humildad de su corazón, Dios hizo milagros, prodigios. Y 2000 años después lo seguimos recordando como el primer misionero, quien marcó los corazones de miles de personas. Y por último veo a Jesús, que tuvo la muerte, la peor muerte que podríamos haber tenido un ser humano. La muerte que estaba preparada para los presos, para lo más bajo. Pero fue esto que a Él le permitió traernos salvación y eternidad a tu vida y a mi vida. ¿A qué voy con todos estos ejemplos y todo esto que estoy nombrando? A que muchas veces nosotros nos quejamos y nos enojamos con Dios por lo que nos toca vivir. Pero nunca te pusiste a pensar que quizás esta situación está trabajando tu corazón para cosas aún mayores. Porque quizás si nosotros no nos enfrentamos a las circunstancias difíciles, probablemente no vamos a estar preparados para llevar adelante las locuras que Dios tiene con tu vida y con mi vida. ¿Cuántos lo creen a esto? ¿Cuántos dicen, Señor, sé que tenés planes para mi vida? Ahora hay un proceso. Hay un proceso. Es por eso que el misterio más grande de la fe está en confiar en Dios y ser agradecidos a pesar del proceso. ¿Saben qué? Tomé la decisión de ya no quejarme por la pandemia. Ya no me voy a quejar más por Alberto Fernández y por sus frases célebres. Ya no me voy a quejar más. Ya no me voy a quejar por las circunstancias que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque si yo amo a Dios, sé que esto me está ayudando bien aunque no lo entienda. Es parte del proceso. Decía Dante Gebel, nosotros estamos orando para que la pandemia termine, pero ¿y si es la pandemia lo que Dios permitió que pase para procesar a la iglesia? Porque ¿saben qué? Del año pasado a gracias a la pandemia, hemos podido ver lo que hay verdaderamente en nuestros corazones. Hemos podido medir cómo está nuestra relación con Dios. Nos hemos dado cuenta que la iglesia no se muere si no nos podemos juntar en este lugar, porque nosotros somos la iglesia y donde estamos somos iglesia, aún desde nuestras casas. De que la transformación no va a venir porque seamos templocéntricos o edificiocéntricos o pastorcéntricos, lídercéntricos o la madre en coche céntricos, sino porque somos cristocéntricos. Pero quizás si la pandemia no venía, nunca nos íbamos a dar cuenta de esto. ¿Y cuántos años más íbamos a estar pasando confundidos en algo que no es real? Yo recuerdo que cuando en muchas oportunidades era chico y yo le decía a mi papá, papi, cómprame eso. ¿Cuántos son papás acá que tienen esta experiencia? Te apuntan con el dedo, ¿viste? Si no habla, y si no ella te lo dice, te encaran, papi, quiero esto, eso, no sé, golosina. Ir al supermercado es lo peor que uno puede hacer con chicos chiquitos, ¿no? Porque por ellos cargarían el changuito y y muchas veces yo le decía a mi papá, quiero eso, y mi papá me decía, no. ¿Por qué? Porque no quiero. Y yo podría pensar que mi papá es malo, porque él no es que no me compraba porque no tenía, sino porque entendía que para mí eso no era necesario en ese momento, porque no era para mí y no me lo iba a comprar. Y yo renegaba, lloraba cuando volvía al supermercado y no traía una sorpresita, porque nosotros le decíamos así, trajiste una sorpresita, no traía nada, me enojaba porque mi papá no me traía lo que yo quería. Pero resulta que fue lo mejor, porque primero no me morí, porque no me trajo el chupetín que yo quería, y segundo, hoy entiendo de que a los hijos hay que enseñarles límites, de que a los hijos hay que hacerle entender de que cuando papá dice no, es no. Es no, porque papá es mayor, porque papá es mi papá, porque me ama y sabe que es lo mejor para mí, no porque es un caprichoso y bajó a mi nivel de niño a querer pelear conmigo, sino porque sabe lo que es mejor para mí.
Ahora dice la palabra, si nosotros siendo malos como seres humanos, le damos lo mejor a nuestro hijo, a nuestros hijos, aún si tiene que ver con límites y decir que no, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial que nos ha creado? A veces los tragos amargos son un no de Dios, pero porque Él sabe y Él conoce cómo es la historia completa. Él conoce tu historia completa. Él conoce desde el día que naciste hasta el día que termine el carretel de tu vida y de la mía también. Él sabe. Por eso yo no conozco las circunstancias que estás viviendo en este tiempo, pero algo que entiendo es que estamos en el proceso y es duro, es difícil. El proceso nos lleva a muchas noches de lágrimas, de llanto, cuando no sabemos cómo resolver la circunstancia, la situación, cuando de mí depende sostener una familia, cuando esa persona que yo amo está haciendo mal las cosas, cuando las cosas no salen como yo estoy esperando. Va a venir el dolor, por supuesto. Jesús no dijo en ningún momento, cuando yo me vaya van a tener paz, tranquilidad, amor y todo va a estar súper bien. No, dijo, en el mundo van a tener aflicciones, van a tenerlas, van a enfrentarse a pandemias, van a enfrentarse a pérdidas, van a enfrentarse a engaños, a dolor, a angustia, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Y eso no significa que las cosas van a salir súper bien todo el tiempo, significa de que Él ya conoce todo y también, así como sabe el principio, sabe cuál es el final. Y de que nuestra esperanza no está acá, está en la vida eterna. ¿Cuánto lo creen a esto? Por eso en esta noche quería compartirte esto, y el título que yo le había puesto es Otra copa, por favor. Pero esta frase podemos decirla de dos maneras. Decirla como lamento, otra copa, por favor, con angustia. O podemos decirla entendiendo esto, Señor, estoy preparado para la otra copa, porque sé que estás al control. No importa, que vengan las tormentas, las espero sentada acá. Que vengan, porque acá hay un hijo, acá hay una hija que ha entendido todo, ha comprendido que no importa cuán amargo, cuán doloroso, cuán oscura sea la copa, papá está al control siempre y nada se escapa de sus manos. Hasta aquí el mensaje del domingo. Esperamos que haya sido de bendición a tu vida y si así lo fue, te invitamos que lo compartas con todos tus amigos. Nos vemos en el próximo episodio en este espacio de podcast del Ministerio Impacto Cristiano. Que Dios te bendiga.